Hola, buenas tardes. Antes de que anochezca, en este lunes 19 de junio, un lunes muy intenso desde la mañana, para los que estamos atentos a la información en redes sociales, en prensa, el día de hoy el New York Times publica en primera plana una nota que no fue nada agradable, sobre todo para los que estamos haciendo periodismo crítico o para muchos de los activistas o abogados defensores de derechos humanos. Es una nota que confirmó lo que ya desde el año pasado se había señalado o se había comentado, que el gobierno mexicano había comprado a una compañía de Israel un malware o un software oscuro o malo llamado Pegasus para interceptar a través de mensajes de SMS las comunicaciones privadas de personajes incómodos o de periodistas críticos o de activistas que estuvieran a cargo o al frente de casos muy delicados. El año pasado, cuando se difundió esta información, se documentó de unas 12 intercepciones a activistas que estaban defendiendo o se estaban enfrentando a la poderosa industria refresquera por los impuestos y por todo el tema de la diabetes. Pero ahora la investigación realizada en conjunto con un informe de las organizaciones Artículo 19, de la Red de Defensa de Derechos Digitales, de SocialTIC y con la asesoría de la Universidad de Toronto, lo que revela es que no fueron solamente 12, por lo menos hay 77, 78 intercepciones a las comunicaciones privadas de periodistas como Carmen Aristegui, como el hijo de Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, que en esa época en la que fue interceptado entre 2015 y 2016 era menor de edad, a parte del equipo de investigación de la periodista, como fueron Rafael Cabrera, como fue Daniel Izárraga, como fueron Salvador Camarena, todos ellos de una u otra manera vinculados a la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que se difundió aquel noviembre del 2014. Pero también están interceptados las comunicaciones de Carlos Loret de Mola en el momento en que él estaba investigando la matanza de Tanhuato en Michoacán. O lo que hoy informaron es que también habían una intercepción o la infección a las comunicaciones privadas de Mario Patrón, que es un abogado del Centro PRO. El 20 de abril del 2016 fue el primer mensaje, justo unos días antes que la CNDH presentara su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa. Ese mismo día, el grupo interdisciplinario de expertos independientes presentó su informe aquel, ¿se acuerdan del caso del basurero de Cocula que echó abajo la famosa verdad histórica sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa que estaban desaparecidos? Pero también interceptaron las comunicaciones de Santiago Aguirre, otro abogado vinculado a la investigación de las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, que en 2014 inicia, digamos, esta serie de eventos trágicos y negros que vinculan a fuerzas militares, fuerzas policíacas, en ejecuciones extrajudiciales, en desapariciones forzadas, en ataques a la población civil. También fueron interceptados las comunicaciones de Juan Pardiñas y de Alejandra Zapata, que pertenecen a la agrupación Al Consumidor, en agosto del 2016, justo cuando se estaba discutiendo la ley 3 de 3 en el Congreso. Y también integrantes de Mexicanos contra la Corrupción. Esos son los casos que se saben y que se estudiaron en este reporte. Estamos hablando de una investigación muy puntual que logró captar y logró confirmar estos llamados pinchazos a través de SMS. O sea, a ustedes les llegan un SMS en su celular o en su iPhone, ustedes abren ese SMS, sobre todo si son activistas o están vinculados, ahora ya sabemos que a la defensa de derechos humanos, y SMS lo que hace es
entrar al aparato de su teléfono inteligente, interceptar no solamente sus mensajes a través de WhatsApp, de Telegram, de las redes sociales, Facebook, de Twitter, sino también a través de su cámara o de la cámara que está integrada al smartphone, o también escuchar su audio o el audio que ustedes tengan. Hay incluso la presunción de que hasta para ir al baño los espías estaban sabiendo en qué momento y en qué hora y con quién. También podían tener acceso o pueden tener acceso a través de este sistema a los correos electrónicos, a los mensajes cifrados. En fin, cada pinchazo costaría, según esta investigación, $77,000. Es decir, el gobierno mexicano, por lo menos la Procuraduría General de la República, el CISEN, que depende de la Secretaría de Gobernación, la Sedena, o sea, la Secretaría de Defensa Nacional, que no tiene funciones legales para interceptar llamadas de civiles, gastaban $77,000 para investigar no al Chapo Guzmán, no al licenciado, no al Z1, no a terroristas, para espiar a activistas que estaban defendiendo a personas desaparecidas, a periodistas que estaban haciendo investigaciones sobre corrupción o sobre tratos oscuros con la Iglesia Católica, a investigadores que estaban defendiendo los derechos de, por ejemplo, las víctimas de abusos sexuales en Atenco. Una de las personas que fue interceptada en este sistema de espionaje es una abogada norteamericana que trabaja para el Centro PRO y que estaba justamente llevando el caso de las mujeres que fueron abusadas sexualmente en Atenco en mayo del 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad, y como todos nos acordamos, incluso él mismo lo ha dicho, él dio la orden de ese ataque de las fuerzas policíacas a las mujeres de Atenco. ¿De qué nos está hablando esto? De que para el gobierno de Enrique Peña Nieto la seguridad del Estado no es la seguridad de los ciudadanos, sino la seguridad del grupo en el poder. Lo que nos está diciendo esta investigación es que tiene una manía por espiar a quienes revelan la verdad, no a quienes cometen delitos. Tiene una manía por perseguir y por saber qué están haciendo los periodistas incómodos. Tiene una manía por saber cómo coartar, coaccionar y meterle miedo al mensajero, no para modificar el mensaje. Es tremendo esto. Es tremendo porque no estamos hablando de un gobierno democrático. No sé con qué cara la representación diplomática de México hoy en Cancún, en la reunión de la OEA, pueda decir que, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es autoritario. Si esto que está haciendo el gobierno mexicano y se está documentando es la típica práctica de un Estado policíaco fascista y autoritario. Y lo peor, que hasta este día y hasta esta hora, o sea, son las 20 horas ya, no hay una sola reacción oficial, ni de la presidencia, ni del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ni del procurador Raúl Cervantes Andrade, ni del secretario de la Defensa Cienfuegos, que siempre sale mucho a medios a presionarnos para que autoricen una ley de seguridad interior, que con este tipo de prácticas estaría peor, porque nos estarían metiendo a un estado policíaco. No se trata de las personas que están en este momento y en estos casos señaladas, no solamente de ellos se trata de todos nosotros. Se trata de que tenemos un gobierno no solamente ineficaz, sino perverso, que investiga menores de edad, que investiga familiares de los periodistas, para buscar los puntos débiles, para indagar en aquellos elementos personales que puedan hacer daño. Es no solamente perverso, es absolutamente ilegal, porque viola, por ejemplo, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia del 2011, viola el precepto, por lo menos el artículo 76 de la Ley General de Protección a Menores de Edad, Niños y Niñas,
viola la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que prohíbe la intercepción de comunicaciones telefónicas o de telecomunicaciones, es decir, de Internet, sin una orden judicial previa. ¿Qué van a decir? ¿Que hubo un juez que les autorizó este tipo de prácticas? ¿Qué van a decir? ¿Que no fueron ellos? ¿Que se vulneró incluso el sistema del CISEN? Estamos ante un gran escándalo, estamos ante algo que vuelve otra vez a agregarle una indignación más a lo que ya los mexicanos tenemos acumulado de este desgobierno. Es el gobierno espía que nos jodió, para parafrasear la película de James Bond. Pero desgraciadamente Peña Nieto no es James Bond. Peña Nieto es un miserable. Buenas tardes.